Entonces, vamos revisando nuestro cuestionario de historia y con eso terminaríamos realmente. Vamos con algunas preguntas. Les pido su colaboración aquí para ir complementando. La idea no es que vaya a revisar en lo que puse en el cuaderno después de que se acabe la clase. La idea es que vaya complementando en este momento. Así que, por favor, ánimo y vamos en esta finalización. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Cubana? Vamos desde ahí. Vamos con esto. Deme un segundo. Causas de la Revolución Cubana. Vamos puntualizando este tema. Saque sus apuntes, tenga a mano. A ver, vamos entonces. Causas de la Revolución Cubana. Frank, Revolución Cubana. Partamos de aquí, ya, para hacerle más sencillo. Partamos de esta pregunta. Año de la Revolución Cubana. Ahí en su cuaderno, nada más desde revisar y listo, y me cuenta. No me dirá, no traje el cuaderno, Lice. Frank, ¿desapareció o fue a ver el cuaderno? Ah, ya fue a ver el cuaderno. Bueno, a ver. Vayan revisando. Causas de la Revolución Cubana. Vamos a partir de esta parte de aquí. Inicio de la Revolución Cubana, el año. Entonces partimos desde este punto y de ahí vamos con las causas. ¿Listo, Frank? Ya, listo. Vamos, Frank. Jesús, María y José. Vamos, Frank. Año, nada más. No le pido otra cosa. Año. En 1917. 1917, dice Frank. ¿Ya? ¿Alguien en contra de esa respuesta? Dicen desde 1959. Anotará, Frank, por Dios. 1959. Causas de la Revolución Cubana. ¿Cuáles fueron estas causas? ¿Qué generó la Revolución Cubana? ¿Por qué razón se dio esto de la Revolución Cubana? A ver, indistintamente, lo que usted tenga. Vamos, Damaris, entonces pregunto yo, si no, no vamos a acabar. Causas, una causa. Una causa. Vamos, Damaris Llanes, ayúdeme. Ya, Lisa, yo tengo aquí que es la expansión del socialismo, el comunismo y la guerra de guerrilla. Esa es la consecuencia de la Revolución Cubana. O la transición hasta la Revolución Cubana. Pero una causa es algo previo a que se dé toda la guerra de guerrillas, la lucha, la revolución. Debe haber elementos previos para los cuales se den. ¿A qué me refiero con causas? Pongo otro ejemplo. La gente está cansada de alguna cosa y de ahí se genera la revolución. Dicen una causa puede ser el golpe de Estado que fue por Bautista. El golpe de Estado por Bautista. Ya, digamos que el golpe de Estado, bueno, la imposición de los Estados Unidos de este personaje hace que comience
los inconvenientes, pero sigue sin ser un problema de fondo. Porque si yo impongo a alguien y lo hace bien, ¿cuál es el problema? Debe haber otra cosa, pero por ahí va. No digo que no, está ligado a este personaje. Sí está ligado, pero no es directamente lo que me acaba de decir. Vamos a ver, Francis. Causa de la Revolución Cubana. ¿Dónde le está buscando? ¿En internet? ¿En el cuaderno? ¿En la uña? ¿Dónde nomás? Cuénteme. Causa. Creo que vamos a comenzar desde acá, porque no lo estamos visibilizando. Vamos con esta pregunta, antes de la primera. Vamos, explique brevemente la historia de la Revolución Cubana. Vamos a irlo poco a poco. Ayúdeme, Alexandra. Vamos con la historia de la Revolución Cubana. ¿Cuándo se dio? ¿Qué pasó? Y de ahí vamos a ir visibilizando las causas, tal vez. Con las causas era más fácil hacerlo otro, pero puede hacerse de cualquier forma. Vamos a ver, Alexandra. Vamos, revisando. Ustedes están perdiendo tiempo, jóvenes. ¿Le gana? ¿Cómo les ayudo ahí? Mando el cuestionario y usted haga, no es el objetivo. No es el sentido de un cuestionario. Profe, Carla. no sé si esté bien, pero no era porque Fidel Castro y otros jóvenes universitarios estaban cansados de la opresión que estaban teniendo durante el gobierno de Batista. Ya, sí, o sea, eso rompe, digamos, ya finalmente y se da la revolución. Digamos que aquí comienza propiamente la revolución, pero ¿de qué estaban cansados? De la opresión, por un lado, sí, pero ¿quién dominaba o controlaba a Batista? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos era el que tomaba las decisiones, realmente era un presidente en cuento, digamos así. Ahora, ¿cuáles eran las medidas que los Estados Unidos tomaban por las cuales Fidel Castro y este grupo de revolucionarios fueron los que cambiaron o por lo que generó realmente? No, y aquí este punto sí, mucho cuidado. La Revolución Rusa no generó la Revolución Cubana, ¿sí? ¿Por qué razón? Ustedes pueden decir, pero los dos eran comunistas y posteriormente Rusia le pidió ayuda a Cuba. Sí, pero cuando Cuba ya era comunista, no antes. Cuba no se generó como perspectiva desde la revolución en Rusia, la revolución bolchevique en Rusia, sino que hubieron otros elementos, sobre todo esto que los Estados Unidos hizo. Lo que pregunto prácticamente es, ¿qué hizo los Estados Unidos que generó la revolución cubana? Se cansaron, nos dice la compañera, de Batista y su régimen represivo. Exacto. Pero, ¿cuáles fueron las medidas que tomaron? Porque esas son las causas puntuales. Y ahí vamos complementando. Por ahí está mucho más cerca. La Revolución Rusa, no, por si acaso. Pero no está mal la pregunta. Vamos viendo. ¿Qué medidas tomaron? Vamos a ver qué dicen, qué ponen en el chat. Había caído el precio del azúcar. Ya, pero detrás del precio del azúcar, ¿quién controlaba los ingenios azucareros? ¿Quién controlaba las tierras productivas y el turismo? Eso no se olvide. Estados Unidos controlaba el turismo, los ingenios azucareros, las tierras productivas. La caída de los precios o la subida de los precios ya se determinan por cuestiones de mercado.
y de ahí cómo afecta o no a la pobreza, pero sí, digámoslo así, es nuestro el azúcar. ¿A quién va a generar réditos? Al pueblo, a nosotros, a través de los impuestos o del pago, lo que sea. Toda la ganancia que tenía Cuba iba a los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos controlaba el turismo, los ingenios azucareros, las tierras productivas. Esa es una de las causas, la primera causa. Muy bien, Estados Unidos declara un embargo parcial a los productos que provienen de Cuba. También es una causa para que se dé la Revolución Cubana. Comienza a embargar. Un embargo parcial al principio y luego sí fue un cierre total, pero el primer paso fue un embargo parcial, esa sería otra causa. Muy bien, Nicole. Por el chat, creo que vamos comentando ahí. Bien, ¿y qué más podría ser? ¿Algún otro elemento? Bueno, lo que planteaba Carla al principio, sí, obviamente me parece evidente que hay un rechazo al gobierno desde estos movimientos sociales. Bien, esos elementos podemos ir puntualizando como elementos importantes. Vamos a ir viendo si tienen algún otro elemento, otra causa que pueda considerarse sumamente importante. También hay un excesivo ingreso de capital norteamericano a Cuba. ¿Qué querían propiamente los cubanos? Como todos los países plantean, pero una Cuba para los propios cubanos, quienes van generando. ¿Por qué había una inversión excesiva de capital norteamericano a Cuba? Porque de eso que se ingresaba, los réditos iban solo para Estados Unidos. Entonces, también hay un exceso, un excesivo ingreso, un exceso de ingresos de capital norteamericano. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, las causas, ¿por quién están provocadas? Por los Estados Unidos, ¿sí? A través de este representante, a través de Batista. Batista es prácticamente un títere de los Estados Unidos. No es realmente quien generó los cambios, ni por él se dio la revolución, no. Por los Estados Unidos y por sus medidas que beneficiaban solo a un grupo, al grupo, como sucedió después de la colonia, a los grupos dueños de las azucareras. Y específicamente el ingreso de capital norteamericano significaba que las empresas azucareras iban a pertenecer a los Estados Unidos. ¿Sí? Muy bien, estos elementos. Ahí ya vamos un poco recordando. Yo sé, es temas que hemos revisado anteriormente, pero ahí tenemos los implementos. Explique brevemente la historia de la Revolución Cubana. Sabemos bien que la Revolución Cubana inicia entonces con ahí sí, proceso de la toma del control desde Batista, el impulso económico de los Estados Unidos y comienza a generarse todo un proceso de lucha social. ¿Desde dónde vamos a enmarcar esta perspectiva? Desde la conformación en México. Recuerden ustedes, vimos un video donde Fidel Castro estuvo en México, se organizaron y fueron hacia Cuba. Desde ahí comenzamos. Pueden ustedes revisar nuevamente, simplemente el video corto. Lo que quiero son elementos puntuales. Dentro de esta perspectiva hasta llegar a 1959, donde triunfa en La Habana el 8 de enero la Revolución Cubana. No se olviden otra cosa que es importante. Perdón. Dígame, pregunte. ¿Dudas, inquietudes? Bueno, podemos plantear que 1952 Batista llevó a cabo el golpe de Estado en Cuba. Ahí inician los problemas en Cuba, pero no es directamente la causa. ¿Por qué? Porque no es que Batista llega bonito y se nombra dictador, sino que los Estados Unidos impulsa, ¿sí? Digamos que esta es una consecuencia de la toma de decisiones de los Estados Unidos. Para 1953 hay un fallido
intento de tomar el cuartel Moncada por parte de Castro, viaja a México y comienza realmente ya el movimiento, el M26-7. No se olviden del M26-7. Y se llamó así por el 26 de 1955. Realmente es importante estos elementos. Y terminamos en 1959. Es un desglose, yo diría corto, desde 1952 hasta 1959. Si ustedes se dan cuenta, la Revolución Cubana tuvo un gran éxito. Rápida, bien planeada, bien planificada, con un grupo de representantes que realmente sabían cómo ingresar, utilizar los elementos. Fue un proceso que a la larga fue un referente para América Latina, la Revolución Cubana. Por eso la hemos retomado, ¿sí? ¿Alguien alguna duda, alguna inquietud? ¿Ahí un poco más claro? No se olvide lo que voy puntualizando. Si usted ya tiene en cuenta esto, ¿qué más podemos nosotros plantear? Por si acaso, 8 de enero, ¿no? De 1959, la Revolución Cubana. Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Doménica, ¿qué es la Guerra Fría? Guerra Fría, ¿qué es? ¿Y cuáles son los grupos o los dos bloques que lucharon en contra, uno con otro? Lice, Dígame, Alexandra. la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, militar, informativo, el cual tras finalizar la Segunda Guerra Mundial hubo entre ambos bloques, que fue el occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. Ya, pero propiamente como bloques, ¿qué modelos tenían? Ahí nos faltaría puntualizar. El No bloque tanto militar. capitalista y comunista, la guerra ideológica entre capitalistas y comunistas. Listo, sencillo, son estos dos bloques. No está mal lo que se dijo anteriormente, pero para ir más al punto, los bloques comunistas y capitalistas son dos líneas ideológicas contrapuestas que generó posteriormente la Guerra Fría al terminar todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que Rusia y los Estados Unidos fueron aliados, por conveniencia, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, para ser más específicos, y los Estados Unidos. Se acabó la guerra y los Estados Unidos siempre vio un peligro en el comunismo. Dentro de esta perspectiva, entonces se dio la Guerra Fría. Fue principalmente un enfrentamiento económico, político y social. No diríamos un enfrentamiento militar. Sí hubo una carrera armamentista, sobre todo nuclear, pero nunca se dispararon ninguno de los misiles. Por eso no podemos plantear que sea un enfrentamiento militar. Pero sí fue un enfrentamiento económico, político. Sabemos muy bien, todas las películas estadounidenses les encanta dar la perspectiva de que el enemigo es los comunistas. Deben haber visto muchas veces. ¿Cuál es la idea en este punto? Que todas estas películas de agentes, dobles agentes y demás, están planteadas en esta época o desde esta época, tratando de evidenciar esta visión. Me dice Domenico, en la división de Europa tras el fin de la guerra en zonas de influencia. Sí, las zonas de influencia del capitalismo y el comunismo. Ahí ser más puntuales. Bien. Vamos con la siguiente parte. ¿Cuáles son los organismos? Y aquí va el tema puntual. Ustedes saldrán de aquí, ya no nos falta nada. Ustedes verán que hay algunos elementos que se van interrelacionando con la realidad latinoamericana. Por lo general, en las preguntas, las pocas preguntas que existan sobre estudios sociales y específicamente con historia, en su proceso ya de graduación y acceso a la universidad, se encuentran estos temas, es relacionar lo que pasa directamente en América Latina con lo que pasa en el mundo. Por lo general, esas son las preguntas.
Son muy pocas realmente, pero están relacionadas a este tema. Este es un punto importante. América Latina también le afectó la Guerra Fría como le afectó la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial nosotros fuimos aliados de los así llamados aliados. ¿Sí? En la Guerra Fría también tuvimos parte. ¿Qué pasó en la Guerra Fría? Nosotros estuvimos, y sabemos muy bien, durante todo este proceso de la Guerra Fría, en un gran impulso hacia una economía más estable, saliendo de los procesos de la Gran Depresión y demás elementos. Para estos años, directamente los Estados Unidos, con el miedo de que exista otra Cuba en América Latina, con el miedo principalmente de que el comunismo se expanda en América Latina, comienza a generar una serie de organismos, como el organismo de 1949, es uno de los de la pregunta, que van realmente afianzando el capitalismo en América Latina. Prácticamente, diciéndolo de forma sencilla, es usted, a ver, necesita préstamo, ¿no es cierto? Entonces usted no puede acoger ninguna medida comunista, porque si no, hasta ahí llega nuestra alianza. Lo que hace hasta ahora el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si usted quiere que le prestemos, tiene que cambiar las políticas a unas políticas que nos beneficien. ¿Cuáles fueron los organismos en América Latina en consecuencia de la Guerra Fría? Hay dos organismos importantes. ¿Cómo se llamaban? Dicen era la OEA y la TIAR. Ya, muy bien. No se olviden, OEA, bueno, esa conocemos todos, la Organización de Estados Americanos, y el TIAR, el Tratado Internacional de Ayuda Recíproca. No se olviden eso, ¿sí? Tratado Internacional de Ayuda Recíproca. ¿Qué era esta y qué es la Organización de los Estados Americanos? Propiamente la posibilidad de tener una organización donde supuestamente se vaya generando esta perspectiva de alianza entre los países latinoamericanos. Ese es el supuesto. La Organización de las Naciones Unidas no, porque se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, y la idea era no tener otra guerra armada. No solucionaron nada, como siempre la Organización de las Naciones Unidas no influye en gran cosa, y tuvieron otra guerra. Ahora, de esa guerra es lo que se va generando propiamente los organismos en nuestros países latinoamericanos. Ahí es el inconveniente, digamos. Y se generan estas dos organizaciones. El TIAR directamente, este Tratado Internacional de Ayuda Recíproca, es si yo le doy dinero, como les decía, si yo le ayudo económicamente, le doy toda la posibilidad, el momento que tengamos una guerra, usted va a estar de mi parte. O si, por ejemplo, se dieron muchas luchas en contra de los movimientos revolucionarios en América Latina. Posteriormente, ya para los años 70, con esta gran influencia de los Estados Unidos, se darán las dictaduras militares también puestas por estos grupos. Hay varios elementos, como ustedes pueden ver, las cosas que suceden en el mundo. América Latina no está aislada, entonces le afectan de una u otra forma. ¿Sí? A ver, vamos viendo. Señor Ceballos, ¿qué representa la imagen? Y cuénteme de qué es, cómo se da. Me parece, profe, que es del el mismo, espérame, profe, que por acá tenía. 1917. Ya está el joven ahí, está con bandera roja. ¿Quién? ¿Cómo? Dicen eso no trata de la Revolución Rusa. Muy bien, de la Revolución Rusa, 1917. La primera Revolución Rusa, febrero de 1917. Vamos, señor Ceballos, retratando la Revolución Rusa. Un poco, algunos elementos. Ya le dieron la pauta, Revolución Rusa. Ahora ya le falta complementar nada más. ¿Cómo se dio? ¿Por qué razón? ¿Por qué se generó la Revolución Rusa?
Vamos a ver. Estoy buscando, profe. Listen, fue por la derrota de la dinastía de los Ares. Digamos que esa fue, sí, la causa en general. La causa es la mala toma de decisiones en realidad de los Ares, sí. ¿Y de ahí qué pasó? Vamos, algunos otros elementos más. Ya tenemos una primera parte, ¿no? La Revolución Rusa. Sí, Porque nace a partir de una lucha social y Rusia sufrió una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población. sí, muy bien. Esas son las causas también que degeneran en la Revolución Rusa y se dieron esta serie de protestas. Muy bien. ¿Algún elemento más que acotar a la Revolución Rusa? Ahí les faltaría complementar, obviamente. Recuerden, revisamos un video. Usted vuelva a poner en YouTube Revolución Rusa en 10 minutos, 7 minutos, algo así. Y es sumamente rápido lo que les va planteando. Ese video lo vimos en clase. Puede irlo complementando de ahí. No quiero, se va a tomar 3 hojas solo para poner la Revolución Rusa. No, elementos puntuales, cosas puntuales, así como lo que han dicho los compañeros, pero nos falta complementar un poco más. No se olvide esto de los bolcheviques, del levantamiento de Lenin. Hay algunos elementos que nos va faltando que son sumamente relevantes, pero para el caso justamente lo importante es que relacionen el año, la fecha, con la Revolución Rusa. ¿Y qué pasa en 1917 alrededor del mundo? Está realmente generándose todo este proceso ya de la salida de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, es una transición y posteriormente la conformación hacia la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, y por eso les decía, no podemos decir que directamente la Revolución Rusa haya influenciado a la Revolución Cubana. Podemos decir tal vez que ideológicamente los dos, la Revolución Rusa y la Revolución Cubana, se basan en perspectivas, en ideologías marxistas, en ideologías de cambio, sí. Podemos decir que las dos quisieron una lucha social desde las bases, sí. Podemos decir que también hay elementos de Lenin, pero no directamente de la Revolución Rusa. Después sí hubo un gran impulso económico desde la Unión Soviética a Cuba, eso sí. Es evidente la influencia que tuvo y le pasó factura a Cuba, porque cuando cayó la Unión Soviética, Estados Unidos le planteó un bloqueo y no ha podido salir del bloqueo. Bien, vamos con la siguiente parte. Explique por qué razón el feminismo como discurso articulado tiene sus orígenes en la Ilustración de la Revolución Francesa. ¿Por qué inicia aquí? ¿Ideas? ¿Por qué el feminismo inicia en la Ilustración de la Revolución Francesa? ¿Qué será? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en otra época? Vimos un video. Aquí se dio la división del público y de lo privado en términos de género, que las mujeres debían contentarse con alimentar y cuidar a los ciudadanos. Pero eso se ha dado, no digo que no, pero eso se ha dado, creo yo, desde que se dieron las civilizaciones antiguas. Algo puntualmente, ¿por qué en la Revolución Francesa y no en otra época? Vimos un video donde decía específicamente que el término propiamente feminismo estaba utilizado para las personas que tenían una enfermedad y tenían comportamientos, hombres que tenían comportamientos o actitudes en el sentido físico, me refiero, parecido a las mujeres. Entonces catalogaron como femeninos. ¿Sí? Feminismo. Las mujeres retomaron este concepto y lo reivindicaron. ¿Pero por qué parte desde la Ilustración? Porque recuerden, en la época posterior, en la transición de los griegos, toda esta consideración de las mujeres, hay muchas representantes de la época griega, aun cuando no tomadas del todo en cuenta,
pero también hay procesos en Alejandría como Hipatia. ¿Por qué inicia el feminismo como discurso articulado? Aquí está la clave, discurso articulado, ¿sí? ¿Por qué inicia aquí como discurso articulado realmente en la Revolución Francesa? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Duda? ¿Solo duda? ¿Nada de opinión? ¿Por qué será? Acuérdense de ese video que les estoy diciendo. En ese video un poco se retrataba esta perspectiva, pero decía algo más, y de ahí vienen las representantes como Olimpia de Gaux y demás. Ahí está la clave. Vamos buscando la perspectiva. Ahí nos falta un poco ir relacionando nada más. Ahí es donde ustedes se van perdiendo. Dejamos esta pregunta y comenzamos mañana y la desarrollamos. ¿Qué les pido? A ver, alguien si tiene, dígame. Si alguien tiene alguna idea y complemento. Sin miedo, diga lo que usted plantee. Podemos sacar de ahí algunas cosas. Si usted no opina, entonces ya no nos queda mucho. ¿Hecho? Entonces comenzamos desde ahí. Discurso articulado. ¿A qué se refiere con discurso articulado? Que ya no es simplemente una mujer o un grupo de mujeres las que están luchando, sino que es ya propiamente con criterio, con argumentos. La ilustración, no se olviden, la ilustración es aquel movimiento de pensamiento, principalmente filosófico, que planteaba que la razón es el camino para llegar a la libertad, a la opinión y todas estas consideraciones. ¿Por qué se da en la Revolución Francesa entonces el feminismo como tal y no en otras épocas? Que ya ha habido movimientos, levantamientos de mujeres, por ejemplo, en los Estados Unidos, que degeneraron en estas perspectivas o qué sé yo, cualquier tipo de estas consideraciones. ¿Por qué realmente podemos decir que la Revolución Francesa es la que pone el punto al feminismo?